sería incongruente no hacer lo que es correcto. La Biblia está llena de crónicas y se preguntará por qué. ¿Qué son esos libros de qué trata la Biblia sobre crónicas? Crónicas 1, Crónicas 2, la crónica del rey tal, la crónica del rey aquel. Bueno, simplemente son momentos históricos de cómo algunos reyes pudieron vencer algunas situaciones y cómo en otros casos pues no vencieron, simplemente fracasaron. Y ellos escribieron esas crónicas. Y esas crónicas les dio como resultado que los reyes de las generaciones siguientes pudieran ver y aprender de los errores de los antepasados y no cometer los mismos errores. Tal vez cometer los errores de ellos, pero no los mismos errores del antepasado. ¿Sabe? Y en esto me gusta siempre contar esta historia, ¿sí? La historia del pernil. Resulta que una madre agarra una pieza de cerdo, la pieza que en Venezuela se llama el pernil, no sé si en Argentina se llama igual, entiendo que hay algunas personas conectadas de Panamá, otras conectadas desde Holanda. A ver, bondiola, ¿sí? ¿Qué dice Federico, que es el chef? ¿Se dice pernil también? Sí, dice Federico, perfecto. Entonces, pernil. Esta mujer agarraba el pernil y le cortaba tal vez unos 4 dedos de la punta izquierda y unos 4 dedos de la punta derecha. Le decía al carnicero que le cortara esas 2 puntas. Y cuando hacía el corte, entonces ahí procedía a adobarlo, condimentarlo y luego lo metía al horno. El hijo de esta mujer le pregunta: mamá, ¿por qué le picas las puntas al pernil? Y la mamá le dice: pues, no sé. La verdad es que mi mamá siempre lo hizo así y yo hago lo mismo. Entonces, el chico con la incertidumbre va y le pregunta a la abuela: abuela, ¿por qué le cortas las 2 puntas al pernil? Y la abuela le dice: la verdad, mijo, no sé, no tengo la menor idea. Mi mamá me lo enseñaba así. ¿Qué cosas de la vida? Que la bisabuela estaba viva, tenía como 89 años y aún hablaba y estaba muy lúcida. Y el joven va a la mamá de su abuela y le pregunta: abuelita, dime, mijo, ¿por qué usted le cortaba las puntas derechas y izquierdas al pernil? Hijo, yo se la cortaba porque mi horno era chiquitito, chiquitito. Como no me cabía, entonces yo le cortaba la punta izquierda y la punta derecha. Qué interesante esto, ¿no? La abuela de el siglo XX cortaba las puntas del pernil porque no le entraba en el horno. Pero se pasó la cultura, se pasó la enseñanza de generación en generación, y la mamá del siglo XXI, teniendo un horno súper grande, súper moderno, también le cortaba las puntas a los perniles, cuando el pernil le entraba completo en el horno. ¿Sabe? Muchas veces, por no entender el contexto histórico, por no entender, por no leer bien la crónica, terminamos cometiendo los mismos errores que nuestros padres, sin tomar en cuenta que la vida que estamos viviendo ahora es completamente diferente. Es entonces a donde yo replico y aplico, ¿no? Diciendo que muchas veces los institutos bíblicos, las universidades y las escuelas están preparando a la juventud o a la humanidad para un mundo que ya no existe, ni existirá. Porque nos graduamos en un periodo de unos 5 años como profesionales, y el mundo resulta que cambió en el momento en que yo inicié la universidad y la terminé. Y muchas de las cosas que aprendí casi que son inaplicables en mi contexto de vida. Y a este punto quiero llegar porque nos han enseñado tanto a perseguir el éxito que nunca nos enseñaron a lidiar con el fracaso.
Y fíjense que estoy siendo muy intencional en enseñar a Dominic a lidiar con el fracaso. Y le enseño que no siempre se gana, pero que siempre se aprende. Pero pastor, él tiene 4 años de edad. Te sorprenderías de lo mucho que lo entiende. De hecho, yo también estoy completamente sorprendido. ¿Sabe? Kylie Roth es un jugador de fútbol, ¿sí? Y él dijo en una oportunidad, no tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad hay una sola forma de ser un perdedor. Y está anclada, está puesta, está fijada, está sustentada en el hecho de que muchos piensan de que fracasar es el final de la historia. Este jugador de fútbol enseñó a su equipo que fracasar era parte de la vida. Y los enseñó a vivir más allá del fracaso. Logró que ganaran la temporada, no enseñándoles a perseguir el éxito, sino enseñándoles a comprender el fracaso. Mire, la forma en que una persona ve el fracaso y lo enfrenta, sea que tenga o no la capacidad para ver más allá y mantenerse triunfando, impacta, o sea, va a impactar en cada aspecto de su vida. Pero esa capacidad que parece difícil, que parece complicada, que parece abstracta, no se aprende en la escuela, lamentablemente. La mayoría no sabe dónde empezar, no sabe dónde iniciar el poder gestionar correctamente el fracaso. Aún la gente positiva le cuesta aprender a ver positivamente los fracasos. De hecho, mire, yo tengo fama de ser positivo. A veces no me lo creo, pero todos los que están a mi alrededor siempre me dicen, vos sos positivo, re positivo, demasiado positivo, me encanta andar con vos, cuando hablo contigo me recargo. Y yo a veces estoy por el piso y tengo que abrazar a mi esposa, que es la única que me recarga. Los abrazos de mi hijo y ahora los abrazos de Angelí me recargan de batería. Y bueno, a veces tengo el estado de ánimo por debajo, ¿no?, del promedio, pero siempre intento ver el lado positivo de las cosas, pero no siempre he podido transformar mis fracasos en victorias. Y es verdad, porque, mire, no siempre he estado adecuadamente preparado para hacerlo. Estar preparado no es algo que yo haya podido aprender en un aula de clase. Y los niños de ahora tampoco lo saben. Y usted tampoco lo ha aprendido. Realmente, a menudo el ambiente de la escuela refuerza los peores sentimientos y expectativas sobre el fracaso y las personas. Y quiero que echemos un vistazo, ¿no?, en una lista que les traigo, a ver si tal vez usted le ha pasado lo mismo que a mí, o no. O quizás tenga otra perspectiva que pueda colocar en el chat. Hoy, que por asuntos externos climatológicos tuvimos que hacer la reunión por Zoom. Mire, número 1, yo tenía miedo de fracasar. Y esto lo anclé no solamente en el colegio o en el bachillerato, también lo anclé en la universidad. Junto con la forma de reaccionar al fracaso, quiero contarle rápidamente la experiencia, porque es muy típica los estudiantes. Tenía miedo de que la carrera que escogí fuese la correcta. Tenía miedo de que fuese a decepcionar a mis padres. Tenía miedo de no conseguir las amistades correctas. Tenía miedo de encajar. Tenía miedo de fracasar en mi relación social. Tenía miedo de fracasar en mi relación con mis profesores. Tenía miedo a fracasar. Y lo primero que me conseguí fue con algunos profesores que me decían, o que le decían al grupo, ustedes son 30 y de ustedes 30 solo 5 van a pasar la materia. Imagínense, si yo llegaba con miedo al fracaso, imagínense un vocabulario como eso. Y luego llegaba otro profesor y decía,
a mí nadie en Venezuela se evalúa en base a 20 o en base a 100. Entonces habían profesores que decían, a mí nadie me saca un 100. La mayoría de mis estudiantes no pasa de un 30. Entonces, lejos de sentirme motivado a que iba a salir con una carrera, me sentía completamente frustrado. Y el miedo a fracasar era algo que me empujaba. Número 2, no entendía eso de un fracaso. De hecho, para mí el fracaso significaba un porcentaje. Menos de 12, fracasado. Más de 15 puntos en un examen, exitoso. Entonces, no sé si le pasaba lo mismo. De repente yo soy el único normal acá. Pero para mí el fracaso significaba era sacar menos de 12. Y si quería ser exitoso, tenía que sacar, juro, sí o sí, más de 15 en cada materia. El fracaso no era más que un porcentaje. Entonces, no sabía eso de que era el fracaso. Y tampoco me lo enseñaron, ¿sí? ¿Sabe? El fracaso no es un porcentaje. Quiero que anote esto, punto número 1, para los que tienen lápiz y papel. El fracaso no es un porcentaje. El fracaso no es un examen. El fracaso no es un hecho aislado. El fracaso es un proceso, tal cual como el éxito. Mire, número 3, no estaba preparado para el fracaso. Mire, cuando me gradué de coach, el Ninth Forming Institute, lo hice con mucho esfuerzo, pero la verdad es que eso no quería decir nada. Creo que había jugado con éxito el juego de la escuela, ¿no? Y había absorbido un montón de información, pero no estaba preparado para lo que me esperaba más adelante. De hecho, puedo recordar como si fuera ayer, ¿sí? Cuando tuve mi primera contratación como asesor de familia o copastor de una iglesia, ¿sabe? Pasé tiempos muy duros. Nunca fui de esos pastores que viviera de las ofrendas de las personas. Ojo, no porque eso esté mal o antibíblico, ¿no? Simplemente creo que fui formado y enseñado de forma distinta, ¿no? Mi papá siempre nos enseñó que es mejor dar que recibir. Por eso siempre fui muy emprendedor. Y lejos de vivir de diezmos y ofrendas, damos, dimos y siempre lo haremos un porcentaje bastante alto de nuestros ingresos para lo que creemos que es hacer crecer el reino de Jesús acá en la tierra. No sé si tal vez damos el 50% o más de nuestros ingresos para esa labor, pero el punto es que nosotros en este sentido no vivimos de este tipo de dádivas. Y para mí fue muy frustrante que yo hice todo por aquella gente, hice todo lo que la gente esperaba por mí, hice hasta más de eso. Como copastor de esa iglesia, mire, para ser sincero, me despojaba de mi amor propio para amar a otras personas. Pero para ser aún más honesto, me interesaba tanto conseguir personas que simpatizaran conmigo que en ayudar a los demás. Y la experiencia vivida fue complicada. No podía entender después de todo mi esfuerzo, inversión de tiempo, de dinero, cosas que hice con muchas personas, algunas de ellas terminaran hablando mal de mí a mis espaldas. ¿Sabe? Aunque no me sentí fracasado, les confieso que me sentí muy frustrado. La historia final, para hacerle el cuento largo corto, tuve que dejar ese rol por asuntos personales. Y el 90% de la congregación que pastoreaba me trajeron regalos y me expresaban y me decían, por favor, no se vaya. Por favor, quédese con nosotros. Pero había un 10% que estaba feliz con mi salida. Me imagino que hicieron una fiesta, un asado. El calvo se va. Un 90% me amaba, pero un 10% me rechazaba. ¿Y sabe qué? Me quería morir. No podía entender por qué había un 10% de personas que yo me preguntaba, ¿qué les hice?
¿Qué fue lo mal que hice? Si solamente les serví, si solamente les hablé de Dios, si cuidé a sus hijos, si cuidé su matrimonio, y comenzaba a flagelarme por ese 10%. Qué poco entendimiento tenía yo del fracaso. Qué insolente percepción de éxito. Dejé de ver el 90% de personas que me amaban para enfocarme en el 10% de los que no. Y la verdad es que esto comúnmente nos pasa. Nuestra crónica de vida nos muestra que hemos tenido grandes victorias, pero nos enfocamos solamente en el fracaso presente para determinarnos y juzgarnos como personas fracasadas. Entonces veo una mamá que prácticamente cría sola 7 hijos, mi mamá, que levantó a 7 hijos profesionales, de bien, con valores firmes, y que en un momento se sienta fracasada por algo que le salió mal. Yo le digo, mamá, mira, o sea, le dijiste al mundo tú, encaraste encaraste la miseria, encaraste la pobreza, porque cuando nos abandonaron nos dejaron sin nada después de tenerlo todo. Encaraste cualquier cosa que te pudo haber sucedido en la vida para formar y levantar a 7 hijos de forma correcta. Esto que te pasa lo vas a vencer 10,000 veces más. Pero ¿sabe por qué nos ocurre esta sensación? Porque no sabemos cómo gestionar el fracaso. Mire, justo en ese momento de mi vida me di cuenta cuán irreal era mi opinión sobre el éxito y sobre el fracaso. Y si algo había hecho la universidad en mí, los estudios que realicé, habían sido reforzar mi noción errónea sobre el fracaso. Fíjese que al ayudar a muchos líderes, hoy podemos decir que a través de Proyecto Mentores hemos ayudado a más de 3,000 líderes en distintos países y los hemos ayudado a desarrollarse. La mayoría de las personas están en el mismo bote, estamos en el mismo barco. Fíjense que hay una propuesta interesante, ¿no? O un triste comentario que se hizo en la revista Leadership. Es una revista en donde escribe Wallace Hamilton, que es un gran ponente sobre el tema, y él dice algo que quiero leerles, que al yo leerlo confrontó muchísimo mi vida. Dice así: el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de quebrantamientos nerviosos es evidencia de que muchas personas están preparando para el éxito, se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza es más generalizada que la riqueza. La desilusión es más normal que los logros. Mientras nos preparamos para alcanzar el éxito, resulta que fracasos chiquitos nos están destruyendo. Y al final terminamos siendo gobernados, como siempre digo, por el 5% de la humanidad. No aquellos que alcanzaron el éxito, sino que supieron gestionar y lidiar con el fracaso. Justo en este momento, usted tiene la oportunidad, junto conmigo, porque no es que soy un maestro y usted es el alumno, de asistir a una clase que no nos dieron en la universidad ni en la escuela. Esta mañana quiero ayudarte o prepararte para el fracaso. Deseo que aprenda cómo mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar para transformar esos fracasos en victoria. Porque en la vida, la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlo. Vamos a transformar nuestros problemas en victoria, porque no estamos dispuestos a seguir dando un paso atrás y ver a los demás avanzar mientras nosotros nos quedamos detrás. Si su percepción de la forma en que reacciona ante el fracaso cambiara, ¿qué trataría de lograr? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta?
Mire, yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida. No sé por qué es lo que está pasando en estos días o por lo que viene transcurriendo desde hace un mes. No lo sé, pero los que sean, ¿sabe? No son tan importantes ni son tan relevantes. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si usted está dispuesto a ver todos estos acontecimientos de una forma diferente. No es que no sean importantes estos acontecimientos, claro que lo son, pero su importancia y su relevancia comienzan a disminuir en la medida en que usted le da más importancia a la forma en cómo lo gestiona. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema. Usted tiene el potencial para vencer cualquier error que haya cometido consciente o inconscientemente. Usted tiene el potencial para levantarse por encima de cualquier desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales y no como una sentencia de vida. Todo fracaso es una victoria potencial, no una sentencia de vida. La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo como una persona ve sus errores, no como una persona tolera sus errores. Salí de mi casa para otro país. Iba de Venezuela a Perú. Desde la ciudad donde estaba el aeropuerto a la ciudad destino, eran como 2 horas de viaje en auto. Y en esa ciudad yo iba a dar una conferencia. Tenía el tiempo contado, todo estaba delimitado. Llegaría a las 8 a.m. a Perú, tenía 1 hora de trámites, ¿sí? Y en teoría saldría del aeropuerto a las 9 a.m. Luego 2 horas de viaje, a las 11 a.m. estaría llegando a mi destino final, almorzaría tranquilo y ya a eso de las 14 horas estaría dando mi conferencia. Bueno, todo bien. El vuelo donde iba salió de Venezuela a las 3 a.m. y esto significaba que no había dormido absolutamente nada en el día anterior. Bueno, me senté en Panamá a tomarme un café y me quedé dormido en el café. Sí, todo lo que está imaginando ocurrió. Perdí mi vuelo. Y no solamente perdí mi vuelo, perdí la oportunidad de dar una conferencia en uno de los mejores auditorios de Miraflores en Lima, Perú. ¿Sí? No pude transformar en ese momento mi fracaso en una victoria, ¿sí? Y para hacerles el cuento largo o corto, logré tomar otros vuelos. Y tenía que tomar una decisión. Llegué a las 8 de la noche de ese día a Perú. Tenía que tomar una decisión. ¿Por qué para mí era relevante una decisión firme en ese día cero de esa gira? Porque esa decisión que yo iba a tomar en ese momento podía constituir la amargura total de los 22 días que yo estaría en Perú, porque todavía tenía que dar unas 8 conferencias más, o el deleite de cada circunstancia vivida. Y tomé una decisión en mi mente y en mis emociones. Si el fracaso inicial marcaría todo el viaje, iba a ser amargado. Y si solo ese fracaso inicial iba a ser una experiencia aislada, entonces tal vez tenía la esperanza de poder aprender algo. Y en ese momento tomé la decisión correcta. Y conseguí agregarle valor a mucha gente en el camino. Ojo, no siempre tomo las mejores decisiones. Solo que le traigo esto porque me vino a la mente, porque justo esta oportunidad tomé la decisión correcta. Y dije, tengo una oportunidad increíble. Me quedé en este aeropuerto, voy a conocer gente y voy a agregar valor. Y comencé a ser intencional. Me senté en una de esas mesas múltiples en Panamá, en el aeropuerto, hay algunos restaurantes donde tú te sientas y pues nadie se sienta en tu mesa, pero hay otras mesas donde hay varias personas que no se conocen. Y dije, este es el lugar preciso para conocer gente y hacer relaciones. Y me senté. Conocí gente, de hecho, un par de esas personas que conocí hace muchos años atrás aún son mis amigos, y se capacitaron con nosotros en Proyecto Mentores.
y comencé a hacer relaciones y dije, voy a disfrutar lo que ocurra después de este error, porque mi vida no se ancló en el error cometido, ¿quién falló? Fui yo. ¿Quién erró? Fui yo. Pero mi vida no se ancló en esto, mi vida se ancló en el cuadro completo. ¿Qué va a ocurrir mañana después de este fracaso? Lo único que va a ocurrir es la perspectiva con la que voy a despertar. Uno de los más grandes problemas de la gente, o que la gente tiene respecto al fracaso, es que juzgan demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifican como fracasos. En lugar de hacer eso, mire, deberían mantener la mente en el cuadro total de su vida, en el cuadro total del objetivo planteado, en el cuadro total del emprendimiento desarrollado, en el cuadro total de su familia, en el cuadro total de sus relaciones. No se ancle en eventos aislados. Vea más allá de lo que es evidente. Mire, cuando usted descontextualiza el fracaso, usted se pierde en un hoyo negro. Pero cuando usted lo contextualiza, entiende que es parte de una enseñanza de cosas que no va a repetir. Como por ejemplo, luego de no haber dormido y pasar por escala, algo que jamás volví a hacer, tener una escala en un país para montarse en decir, voy a descansar un momentito, voy a cerrar mis ojos y rápidamente me voy a despertar. No, no haga eso jamás, ¿sí? Su perspectiva lo lleva a perseverar o lo lleva a declinar. Su perseverancia le dará longevidad o muerte. La longevidad le ofrece oportunidades para el éxito. La muerte es una sentencia. Mire, para ir cerrando, quiero que comprenda junto conmigo lo que no es el fracaso. Porque cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que está deseando. ¿Sabe? Y el saber cómo juzgar el fracaso lo empoderará. Y quisiera que hiciéramos una miradita a algunos principios, ¿sí? Porque la gente cree, número uno, que el fracaso se puede evitar. De hecho, lamentablemente nos enseñan en la escuela y en las universidades a intentar de mil y una maneras que el fracaso, pero la verdad es que no se puede evitar. Todos fallamos, todos cometemos errores. Seguramente usted ha oído aquello que errar es humano, perdonar es divino. Mire, hace más de 250 años fue escrito esto. Y lo que él estaba haciendo, porque por cierto fue Alexander Pope, era nada más que parafrasear un dicho que era muy común 2000 años antes del tiempo de los romanos. Hoy las cosas son muy parecidas a como eran en aquel tiempo. Pero si usted es un ser humano, déjeme decirle que usted está 100% empoderado para fracasar, pero eso no lo hace un fracasado. Acéptelo, vívalo, entiéndalo y disfrútelo. Hace poco me encontré con algo que se ha dado en llamar reglas para el ser humano, y creo que la lista describe bien el estado en que nos encontramos como personas y nos ayuda a visualizar, ¿sí? Y una de esas reglas es: usted tiene que aprender lecciones. Y las lecciones no solamente se aprenden subiendo la cuesta empinada del éxito. Se aprenden también cuando uno se cae, cuando pisa la piedra correcta, cuando se agarra de la rama correcta, cuando tiene relaciones incorrectas, cuando, ¿sabe? Cada fracaso es una lección. Usted no va a aprender lecciones solamente desde la postura del éxito. Tiene que aprenderla a través de la lupa del fracaso. Número 2, no hay faltas, solo son lecciones.
Me encanta lo que dice John Maxwell. Nunca se pierde, siempre se aprende. Y número 3, una lección se repite hasta que se aprende. Eso fue lo único bueno que nos dejó la universidad. Si no pasabas un examen, tenías que volverlo a hacer. ¿Sabe? La vida de alguna manera te pasa esa factura. Lección que no pasas, que no aprendes, la repites. ¿Sí? Era como me decía hay una persona, hay una chica que tuvo una relación amarga y luego de terminar esa relación amarga, al año estaba buscando otra relación. Y viene y me dice, pastor, tengo un nuevo amor, ¿no? Y yo, qué lindo, tienes un nuevo amor, sí. ¿Y fuiste a terapia para resolver los conflictos que tenía con la relación pasada? No, eso quedó en el pasado. No quedó en el pasado. Te aseguro que si tuviste una relación tóxica y no pasaste por terapia, tu nueva relación va a ser igual, pero con otro rostro. No, este me ama. Al cabo de 2 semanas ya me estaba diciendo que este nuevo amor le gritaba, la golpeaba y lo humillaba, lo mismo que el amor pasado. ¿Por qué? Porque lección en donde no aprendes, repites. Y número 4, si no aprendes las lecciones fáciles, mañana serán más difíciles y el dolor será más grande. Mire, el dolor es una forma en que el universo consigue que se le preste atención. El universo te dice, ¿te duele? Bueno, no quería que fuese así. La idea era que aprendieras de la forma fácil, pero escogiste el camino complicado. Y número 5, usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambian. Si su acción no cambia, usted no ha aprendido la lección. Usted tiene un conocimiento adquirido. La esencia del hombre es la imperfección, ni más ni menos. Entonces, cambiar, aprender lecciones alrededor del fracaso, alrededor del éxito, me empodera para ser feliz y alcanzar mis objetivos. En este orden de ideas de la lista de lo que no es el fracaso, mire, la gente cree que fallar es el resultado de algo. Y no es así. Fallar no es el resultado de algo. Mire, cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento como un hoyo, yo me caía, fracasé. El mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto, cuando hacemos un examen, ¿no? Si usted tiene, en el caso de los que utilizan letras, o Venezuela es al 20 o al 100, aquí en algunas universidades se utilizan las letras, acá en Argentina, si usted sacaba una F, significaba estar fracasado. Entonces, si usted sacaba una A, significaba que usted era excelente. Pero lo cierto es que un examen no determinaba mi carrera. Una materia no determinaba mi carrera. Porque usted puede tener F en una materia, pero A en otra materia. Usted puede tener 0 en una materia, pero 20 en otra materia. 0 en una materia, pero 100 en otra materia. Entonces, ¿por qué hacer de un cataclismo de la F, hacer una autodestrucción por la F, habiendo tenido buenas calificaciones en otra? Esto es simplemente una información. Entonces, no es un resultado de, es una información en donde tengo que poner mi foco, porque el fracaso es un evento potencial para alcanzar grandes victorias. Ni más, ni menos. ¿Sabe? Saber lo que quiero alcanzar en la vida, esforzarme por el desarrollo personal, esforzarme para desarrollar todo mi potencial, sembrar para los beneficios de otro, es mi principal visión de vida. Y cuando yo me muevo en eso, fracasar no me importa, me enseña. Mire, la gente cree que fracasar o que el fracaso es un objetivo y no es un objetivo. Cuando usted se equivoca, sea que calculó mal o que olvidó algo importante, dígame a mí que yo olvido todas las fechas, todas. Cuando digo todas las fechas, incluyo mi fecha de cumpleaños. Ya mi esposa no se enoja, ya mi esposa me recuerda, pero debo trabajar en eso, ¿no? Pero ya sea que no haga algo bien,
o no tome la mejor decisión en cuanto a sus hijos y pierda la oportunidad o pierda alguna oportunidad en su vida, ¿qué determina que tal acción sea un fracaso? ¿Ha pensado en eso? Si fija usted en el tamaño del problema, o sea, si se fija en el tamaño del problema que generó, o la cantidad de dinero que perdió, o todo lo que le costó a su organización, familia, etcétera, ¿usted puede comparar eso con su vida entera? Le pregunto, ¿está determinado por la reacción que pudiera tener su jefe o las críticas que pudieran venir de las personas? Todas estas cosas en las que usted falla, ¿qué determina que sean un fracaso? Les cuento, psicológica y emocionalmente está demostrado. El fracaso no se determina de formas externas. La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir si es un fracasado o no. Si el objetivo buscado se convirtió en un fracaso o no. Porque aunque el estándar exterior de evaluación, mire, o de progreso, ¿sabe? No recuerdo el nombre en este momento, Sigman creo que se llamaba, si mal no recuerdo, uno de los CEO publicistas de la Coca-Cola. En un proceso cuando la Coca-Cola se venía abajo por culpa de la Pepsi, que espero que no me vayan a quitar, me vayan a bajar el video de YouTube por nombrar esta publicidad. Resulta que contratan, si mal no recuerdo el nombre es Sigman, contratan a un hombre y este hombre empieza a dar ideas, y en una de esas ideas dice, saquemos Coca-Cola Diet. Y esto va a cambiar el concepto, porque ahora las personas van a cuidar su salud y van a seguir consumiendo nuestro producto. Y sacan la Coca-Cola Diet. Para ese momento, la Coca-Cola perdió más de $1 trillón. La estrategia no funcionó. Y despidieron a Sigmund. Eso era suficiente como para acabar con la carrera de Sigmund. Pero cuando le preguntaron, él le dijo, ¿te sientes fracasado? Y le dijo, no, solo fallé. Solo me equivoqué. Ahora, si me contratarían de nuevo, yo les diría que aprovechen este desastre que yo originé para proyectar la Coca-Cola clásica. Cambiar la imagen y relanzarla. Escucharon una entrevista, ya que no saben, le volvieron a contratar. Y Coca-Cola se posicionó por encima de la Pepsi 4 años seguidos, con la Coca-Cola clásica. Y haciendo un crescendo del producto de Coca-Cola Diet en otras esferas. Y de ahí comienza usted a ver la Coca-Cola Cero, la Coca-Cola etcétera, y mejor lo dejo de nombre. ¿Sabe? El asunto no está en fracasar, sino que usted determine si es un fracaso o no. Un fallo es un fallo y todos los cometemos. Pero repito, ancles eso en su corazón y en su vida. Eso no significa que usted sea un fracasado. Muchos de los fracasos en la vida de los que en la vida de aquellas personas que lo experimentan, que no se dan cuenta, toman decisiones erradas. ¿Y saben por qué toman decisiones erradas? Porque nunca vieron que estaban a un paso del éxito con la enseñanza que ese fracaso les dio. Si usted observa la vida de los empresarios, se va a dar cuenta de que ellos están llenos de fracaso. Y cierro con esto. No podemos vivir la vida tras la expectativa de que todo lo que hagamos nos va a salir bien y que nunca viviremos o tomaremos el trago amargo de nuestros propios errores. Mira, todo depende de la forma en cómo lo mires. David fracasó como padre. Si usted quiere ver el peor ejemplo de padre en la Biblia, bueno, vea el ejemplo del rey David. Pero por otro lado, fue un gran estratega. Su corazón
fue conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir eso no es que todo lo que hacía era agradable a los ojos de Dios. Quiere decir que Dios construyó su corazón, pero fue un fracasado como padre. Pero él no permitió que ese fracaso, que dividió el reino en un momento, que insertó el asesinato en un tiempo, destruyera todo el plan que Dios tenía con él. Mira, si alguien fracasó en su vida fue Pablo. Por eso todo el tiempo tenía que andarse defendiendo. Inclusive, aún siendo apóstol, dio un discurso magistral en su defensa, de exterminar a los cristianos a ser uno de los más grandes exponentes del cristianismo. Eso es una ave fénix. Eso es levantarse de las cenizas. No sé si recuerdan a Juan Marco, que no es tan conocido dentro del contexto, no tiene mucho documentación, pero hubo un tiempo en donde Juan Marco se la pasaba con Pablo y con Bernabé. Y estos, la Biblia no dice qué, pero Juan Marco llega un momento donde se separa de ellos, pero no se separa en buen términos. ¿Por qué? Porque luego Bernabé le dice a Pablo más adelante en Hechos, le dice, hoy quiero llevarme a Juan Marco a hacer una gira, y Pablo le dice, no te lo lleves. No te recomiendo que te lleve a ese tipo. Algo ocurrió que la Biblia no documenta, que Pablo ya no quería a Marco dentro de su grupo y le recomendaba a Bernabé. De hecho, por culpa de Marco, Pablo y Bernabé se enojan. Léalo allí en el libro de Hechos. Y tienen un conflicto por culpa de Marco. Pero lo maravilloso de esto es que al finalizar los Hechos, en una expresión de Pablo cuando está preso, dice, por favor, envíenme a Juan Marco, porque me es útil en este momento. Algo pasó, no sé qué ocurrió, no lo dice la Biblia, pero de un Marco rechazado por algún tipo de actitud que tuvo, que aparentemente algunos eruditos dicen que, bueno, que era un joven rebelde de ideas novedosas y Pablo no era tan novedoso, entonces los lleva a separarse. Hipótesis, pero el asunto es que de haber fracasado como discípulo de los mayores exponentes a los gentiles del cristianismo, termina siendo al final uno de los acompañantes más fieles del apóstol Pablo. Su fracaso no determinó el final de sus días. Usted conoce a Pedro, la historia de Pedro, el que quitaba las orejas, el que su vida daba por Cristo, y cuando murió fue el primero que lo negó. Qué fracaso tan inminente, ¿no? O sea, puedo entender tu fracaso, porque yo también fracasé. De hecho, sigo fracasando. Y llegué a cuestionar. Y después dije, pará. Pará. Este no es el final del cuento. Este es solo un fracaso. Y seguimos intentando. Y lo seguiremos haciendo. Porque yo sí conozco el final del cuento. Y es más, quiero decirle que también conozco, no me diga brujo, no me diga profeta, no me diga vidente, pero yo conozco el final de su historia. Y el final de su historia es este. Dios le dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para con tu vida. Esfuérzate y sé muy valiente, que te prometo, dice Dios, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta que te mueras. Dios te dice, no me interesa tanto tu sacrificio como tu obediencia, porque comprendé, si me obedeces a mí, el mayor beneficiado sos vos. Yo no gano nada con tu obediencia. Quien gana sos vos, porque vos necesitas de mi sabiduría, te dice Dios. Vos necesitas de mis riquezas. Vos necesitas de mi sanidad. Vos necesitas de mi liberación. Dios te dice en esta mañana, yo la tengo, tomala. Tomala. Puse entre ustedes cientos de iglesias para que escogieras dónde ir. One More Ministry, Acércate a la Vida, Descubrir, Los Lirios Divinos, Los Santos de Dios. Mirá, no es un asunto vente con nosotros, es un asunto de, como diría mi mamá, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Wow, amístate con Dios y te sobrevendrá bien todos los días de tu vida. No es que nunca vas a tener fracasos, no, sino que vas a tener a tu lado, en medio del fracaso, a aquel que has experimentado en quebrantos. Entonces siempre será un problema de perspectiva.
no un problema de eventos, porque los eventos siempre van a ocurrir. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de prestar y tiempo de pedir prestado, hay tiempo de recibir y tiempo de dar, lo dice Eclesiastés. Ninguno de nosotros escaparemos a esta realidad. Entonces, acepta que cada acontecimiento, cada evento que te ocurre no es una sentencia, es una enseñanza. Y vive, disfruta de la vida y ve el cuadro completo. Y mi cuadro completo, en definitiva, es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, conmigo, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mi emprendimiento, con mis pensamientos, con mis emociones, y con todo lo que se plantee entre el día de nacimiento y el día de mi muerte, con todo lo que se plantee en una vida, en un viaje.